¿Cómo podemos analizar ya después de 2 años de implementado un régimen de excepción y la implementación, el impacto como tal que ha generado en la población? No, prácticamente son 26 meses de implementación de la medida constitucional del régimen de excepción. Lo que presenciamos la semana anterior fue una nueva prolongación del régimen de excepción aprobado ya por la nueva Asamblea Legislativa. Me imagino pues que tenían que esperar algunos tiempos, algunos plazos de la publicación en el diario oficial, y eso llevó a convocar a una sesión extraordinaria y que no lo hicieran en la sesión de instalación. Creo que eso fue lo que pudo haber sucedido, porque también ya las comisiones legislativas han cobrado forma y trabajo operativo a partir de la presente semana. El cambio de configuración en la Asamblea Legislativa le ha permitido al Gobierno de la República, al presidente Bukele, al Consejo de Ministros, por medio del señor Ministro de Justicia y Seguridad, solicitar esta nueva prolongación ante una nueva configuración de la Asamblea Legislativa, y al someterlo a la discusión del Pleno, se aprueba con 57 votos, 2 abstenciones del Partido Arena y un voto en contra del Partido Vamos. Esto, pues además de otorgarle una nueva configuración en votos, ahora se requerían 45 votos de 60 para aprobarlo. Están pues más que superados esa votación, solo con los votos del Partido Nuevas Ideas. Me parece pues que el compromiso de la actual Asamblea Legislativa, este nuevo periodo 2024-2027, se va a mantener. También es importante los cambios que se han generado en la nueva reestructuración de la Comisión de Seguridad, que ahora ve la seguridad nacional y se han incorporado ahí los temas de justicia. Esta estrategia del Plan Control Territorial también tiene otros elementos que le permite desarrollar al señor presidente Bukele, que su estrategia se convierte, desde mi punto de vista, en la estrategia más exitosa en 202 años de república. Y por supuesto que tenemos indicadores para poder documentar, para poder justificar este análisis, y que los vamos a ver más adelante. Claro, y en este número, por ejemplo, solo después de 26 meses que ha cambiado en El Salvador, del Salvador que se tenía previo al régimen de excepción y lo que tenemos actualmente, pasando por ya cerca de 80,000 capturados, por ejemplo. Es tan importante su pregunta, Luis, porque es suficiente irnos a la gráfica que la Policía Nacional Civil ha presentado en los primeros minutos de este día 16, y podemos observar prácticamente las líneas en color rojo y las líneas en color anaranjado representan el año 2018 y 2019. Hace 5 años el señor presidente no había asumido la magistratura de la Presidencia de la República, y las líneas que indicaban en ese momento oscilaban entre 9 y 15 homicidios en promedio, cuando el gobierno anterior le entrega el gobierno al señor presidente Nayib Bukele. El presidente Bukele recibe en aquel momento con 9.2 homicidios diarios el 31 de mayo del 2019. Con ese escenario y una tasa de 50.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, asume la banda presidencial el 1 de junio del 2019 el presidente Bukele. Y en su mensaje estamos observando precisamente ese gráfico. Ese es el gráfico publicado esta mañana hasta el 15 de mayo de la Policía Nacional Civil, el comparativo, 0 homicidios ayer, y el comparativo entre los años desde 2018 hasta 2024. El día 15 de mayo del 2019 se registraron 11 homicidios. 11 homicidios había. Y esa línea roja es la que le corresponde a los últimos 5 meses de la administración del expresidente Salvador Sánchez Serén. Luego podemos observar ya la barra amarilla hacia abajo, son
prácticamente la tendencia de la administración del presidente Bukele. Vemos también estos datos que nos ha proporcionado en torno a lo que ha dejado hasta hoy, 26 meses después de este análisis que estamos haciendo, el régimen de excepción, más de 80.000 capturados, y vamos a ir haciendo un análisis justamente de todo ello, porque números, datos estadísticos como estos nos pueden decir cómo ha golpeado el régimen de excepción a estas estructuras. 80.000 capturados, más de 4.000 armas de fuego incautadas, más de 9.000 vehículos también incautados a esta estructura, 20.500 teléfonos celulares también que ya no están en poder de estos grupos, más o menos 4.5 millones de dólares en efectivo y más de 14 toneladas de diferentes drogas. Esto es lo incautado a estas estructuras. Es un golpe duro, pero si vemos el número, 80.000 detenidos, considera, y según la información también, siguen remanentes de las pandillas en las calles. Bueno, eso lo ha informado los titulares del Gabinete de Seguridad, tanto el ministro de Justicia y Seguridad Pública, el señor ministro de la Defensa Nacional y el señor comisionado general Mauricio Antonio Arriaza Chicas, director de la policía, que están frecuentemente en medios de comunicación y reiteran que el señor presidente, su comandante general en el caso de la Fuerza Armada, mantiene la disposición de la medida del régimen de excepción, que desde mi punto de vista ha sido un refuerzo a la estrategia del Plan Control Territorial, porque ya existían resultados. Lo que creo que hay un momento que le prestamos más énfasis a estos 26 meses del periodo del régimen de excepción, porque es donde la población, tanto la que estaba afectada directamente por el yugo, el dominio y el control que ejercían estas estructuras criminales, ha podido ser liberada de la actuación de las pandillas criminales. Y también existía otro grupo en la población salvadoreña que se mantenía indiferente ante el dolor y ante el asedio de las pandillas a grupos vulnerables a lo largo y ancho del territorio nacional. El señor presidente, los titulares del Gabinete de Seguridad tienen todo el derecho y toda la atribución para enviar esos mensajes políticos estratégicos y manifestar cómo van ellos de acuerdo al estándar que les ha establecido el señor presidente. Pero además ellos tienen una información privilegiada que por supuesto les permite establecer estos comparativos. Bueno, Ricardo, y según su experiencia y el análisis criminológico como tal, se pueden hacer proyecciones como tal a cierres de homicidios, y esta comparativa la quiero poner en pantalla porque ahí nos puede representar la magnitud de las condiciones de seguridad que tiene ahora El Salvador, porque internacionalmente durante el año 2024, repetimos, son proyecciones, estimaciones de estas tasas de violencia homicida en el campo internacional andan súper elevadas, Ricardo. Sí, ahí en la parte inferior con asterisco está marcado que esto es una proyección, un estudio prospectivo, una aproximación, una opinión de mi parte. Claro. Y lo relevante de esta gráfica son, en el cuadro azul tenemos la estimación que yo proyecto de acuerdo al estudio de los primeros 3 meses y el comparativo interanual 2023, de mantenerse las condiciones que registra el país hasta el día de ayer, y en este momento fue el 30 de abril, porque el 31 de marzo, porque yo lo establecí el 1 de abril. El Salvador puede finalizar entre 95 y 125 homicidios. Esa es mi primera proyección para El Salvador 2024. Las capturas durante el régimen de excepción. En esta última sesión plenaria extraordinaria en la que se aprobó la prórroga, el diputado de Arena, Francisco Lira, hacía una exposición diciendo que se debería de pasar ya a una política que sea permanente y no llamarle excepcional. Hacía algunos análisis sobre lo que se podría hacer y que pedía que fuera escuchado este tema. Bajo esto, ¿debería de mantenerse el régimen de excepción o debería de ya ir mutando a una normalidad?
Bueno, para mí la normalidad es la que establece el presidente de la República, que también es en esta administración ha sido el líder, ha sido el que está al frente del gabinete de seguridad, es el hombre que manda, es el hombre que ordena, es el hombre que ejecuta y es el hombre que sucedan las cosas. Así que será él, con la asesoría y el mando estratégico del gabinete de seguridad, los titulares, el señor fiscal general de la República, quienes tomarán la decisión. Creo que... ¿Hasta cuándo debería de mantenerse, por ejemplo, un régimen de excepción? Esa es una decisión que le corresponde a él con el Consejo de Ministros. Yo considero que no tengo ninguna facultad ni ninguna atribución para poderle sugerir al hombre más exitoso qué es lo que debe de hacer. E incluso lo considero, desde mi apreciación, una falta de respeto. Ahí quienes se han colgado las medallas es el equipo del gabinete de seguridad, los funcionarios dirigidos por el presidente Bukele, y son ellos los que tienen la información. Uno puede emitir una opinión, puede brindar un posicionamiento debido a que ellos mantienen una comunicación estratégica. Pero al final hay cifras, decía, dando seguimiento a los casos, a las audiencias como tal, sí se han dejado en libertad a personas que se comprobó que no tenían ningún vínculo con las pandillas y que no es un número... ¿Por qué ningún periodista brinda la cobertura de que estas medidas no son sobreseimientos definitivos? Le otorga la libertad y le sustituye la medida de la detención provisional, claro, y lo envía a la próxima etapa, a la próxima audiencia, a instrucción. Eso, disculpe, eso no es ser inocente. No, eso es sustituir la medida de la privación de libertad por otra serie de medidas. El Gabinete de Justicia y Seguridad ha dicho que hay personas que han quedado ya en libertad hasta tienen un porcentaje de error, que se habían equivocado. Bueno, esa será la posición de ellos, yo la respeto mucho, pero mi planteamiento es que estas personas están quedando, pasan a la siguiente fase de instrucción con medidas alternas a la detención provisional. Eso no los representa, desde mi punto de vista, ni jurídico, en personas inocentes. Creo que existen muchos hombres y mujeres en el país que se dedican a tratar de justificar estas acciones que, según ellos, están contra la estrategia del Plan Control Territorial y la política, la invocación de la medida constitucional del régimen de excepción. Me parece, Luis, que son ellos y ellas los que tienen que brindar su opinión en el marco de la libertad de expresión que hay en el país. Muy bien, ministro, estamos en una etapa de cambio en cuanto a invierno, de época seca. Hay enfermedades que naturalmente se representan en esta época. ¿Cómo estamos, por ejemplo, en casos respiratorios? Que por las condiciones que le decía, casi siempre se reporta en una época para que se empiecen a dar estos temas. Sí, yo creo que es importante tener eso siempre en consideración. Hay un periodo en el que hay un cambio de temperatura y esto predispone a generar enfermedades respiratorias. Esto siempre sucede por la época del año. En este momento nosotros llevamos un corredor epidemiológico, llevamos un boletín que hasta cierto punto tiene siempre está a disposición 100% de la población de manera digital, lo cual pueden acceder a través de la plataforma de la página web del Ministerio de Salud, en el apartado del boletín epidemiológico de salud, en el cual ustedes van a poder ver la tendencia de las enfermedades respiratorias, y ahí aparece específicamente las enfermedades respiratorias agudas. En las enfermedades respiratorias agudas ustedes van a poder observar que estamos en este momento en una zona específicamente de seguridad. ¿Esto qué quiere decir? Nos especifica a lo largo del recorrido de 10 años cuántas enfermedades respiratorias están sucediendo en volumen. ¿En qué se consolida enfermedad respiratoria aguda? Esto es muy importante, porque aquí nosotros aglomeramos cualquier tipo de enfermedad respiratoria, ya sea desde un catarro común hasta una enfermedad por una infección, influenza, incluso si existiese todavía una enfermedad
por COVID-19, lo cual quiero aclarar, no hemos tenido ningún contagio de COVID-19 desde hace ya bastantes meses atrás, que no se reporta en nuestra plataforma de tamizaje ningún COVID positivo. Y esto es muy importante porque dentro de los diferentes sistemas de captación de información, esto es muy importante, en los tamizajes no se logran captar información de COVID-19. Y ojo, los sistemas de captación de tamizaje funcionan aleatorizados. ¿Esto qué quiere decir? Usted sabe que el promedio de enfermedades respiratorias que usted puede tener en un periodo de una semana epidemiológica son miles de enfermedades respiratorias. Eso quiere decir que usted no puede tamizar esos miles de enfermedades respiratorias, no a todos le toma muestra para saber cuál específicamente fue el virus. Pero entonces toma una muestra. Aclarar esto, ministro, que siguen haciendo pruebas, siguen tomando este tipo de pruebas, porque en los centros de salud, principalmente cuando uno llega por consulta por temas respiratorios, mandan, cuando hay algunas características como tal, mandan a hacer la prueba y tamizar a estas personas, ¿verdad? Correcto. Siempre existe un mecanismo para poder tomar ciertas pruebas. El Ministerio de Salud tiene el reactivo para poder realizar las pruebas diagnósticas, no solo para el COVID-19, sino que tenemos para múltiples enfermedades respiratorias. ¿Ha tenido un salto la salud pública en El Salvador? 100%. El país ha cambiado, y en el tema de salud pública definitivamente. Yo creo que hay que reconocer la salud pública tiene diferentes aspectos, y dentro de varios de los aspectos El Salvador ha cambiado en su salud pública. El sistema de salud ha pasado de tener un sistema de salud bastante deplorable en condiciones, en aspectos, en equipamiento, en infraestructuras, en medicamentos, en insumos, en materiales de osteosíntesis, en muchos aspectos, ahora a estar mucho más fortalecidos. Definitivamente hay algo que aclarar. Los sistemas de salud en el mundo no se construyen en un corto tiempo, sino que los sistemas de salud en el mundo nacen con la historia del país. O sea, requieren, para poder fortalecerse, el tiempo de desarrollo de ese país. Infiero con esto, perdón, ministro, que en torno a tan abandonado estaba el sistema de salud, que aún sigue crítica de la población usuaria. No crítica, sino que nos hace falta todavía avanzar. Queremos todo. Nos hace falta mucho por avanzar, y es que definitivamente en el sistema de salud siempre va a haber necesidad de cambios, y le voy a explicar por qué. Porque la medicina no es estática, la medicina siempre va a ir sufriendo cambios y desarrollándose. Los avances de la tecnología van a seguir sucediendo, la actualización de equipos, en sí la misma ciencia va a ir cambiando. Los libros hace 10 años decían algo, hoy los libros dicen otra cosa, entonces eso va a ir surgiendo. Pero le voy a dar un ejemplo bien específico de lo que este gobierno ha hecho a través de la visión del presidente Bukele para el sistema de salud. Se le ha duplicado el presupuesto a la salud. De entrada, usted está viendo con palabras cómo esto se le ha apostado fuertemente para que ahora podamos tener un nuevo esquema de vacunación, podamos tener un sistema de emergencias médicas, podamos haber digitalizado el sistema de salud, podamos tener una ley Nacer con Cariño que le pueda dar todas las facilidades ahora a las madres, a los padres y a los recién nacidos, ¿verdad? Entonces, no solo eso, estamos viendo cómo hay una inversión fuerte en equipamiento de imágenes y de diagnósticos que ahora nos permite tener estudios que antes básicamente solo estaban en el sector privado. Definitivamente todo esto ha sido en un corto periodo de tiempo, y todo esto hace sinergia en cada uno de los aspectos que significa el objetivo del Ministerio de Salud, que es el pueblo salvadoreño. ¿En qué sentido? Si un paciente necesita una atención médica, todo esto que se ha desarrollado funciona sinérgicamente. Los equipos de imágenes, la ambulancia, el médico, el poder tener la vacuna, todo va generando un entorno que le brinda seguridad al paciente. Ahora bien, nos hace falta mucho por avanzar. Yo le pongo un ejemplo. Desde el 2019 se inició una estrategia de formación de especialistas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente nunca se le apostó a la formación de especialistas. Ejemplo clave, los internistas, los
los médicos de UCI, los críticos. ¿Qué pasó cuando iniciamos en la pandemia? No habían especialistas críticos. Tocó que conseguir médicos críticos. ¿Por qué? Nunca se formaron. ¿Y por qué nunca se formaron? Porque nunca no existía ni siquiera dónde ¿Pero por operar. qué? Porque no se quería que existiese en el sector público, porque había un interés de monopolizarlo para el sector privado. Hablemos de dengue también, que son casos, los criaderos de zancudos, que siempre se nos ha dicho que debemos de trabajar en esta parte. ¿Cómo está El Salvador? Sí, yo creo que es muy importante. Las arbovirosis son algo clave. En este momento nosotros tenemos una labor titánica para poder de alguna manera hacer todo el control, y es que hay algo bien importante. Mire, el vector del dengue es un vector complejo, un vector que solo necesita unas gotitas de agua para poder hacer que esos huevecillos que pone el zancudito pueda generar. Un zancudo pone 150 huevos al día, 150 huevos al día. Y con una gota esos zancuditos pueden germinar en cuestión de 7 días, esos 150 zancudos. Entonces, ¿qué es lo complejo? Que la mayoría de ocasiones necesitamos un gran apoyo en todo el territorio de la familia salvadoreña. ¿Para qué? Para poder darle vuelta a los diferentes sitios donde se generan criadores de zancudo. ¿Y eso qué son? Desde una corcholata, de una corcholata o de un envase de bebidas, pueden ser suficientes para que eso genere el criadero perfecto de zancudos, y para que la zona alrededor de esa corcholata o de ese envase pueda estar saturado de zancudos. Hay que aclarar algo, y esto lo menciono porque la población siempre me lo ha preguntado y creo que es muy importante. A veces me dicen: ministro, yo necesito que me fumiguen en la casa porque tengo muchos zancudos. Los zancudos no nacen con el dengue, y esto es bien importante. Usted puede tener zancudos, pero no necesariamente estos zancudos que están en la zona tener dengue. Entonces, ¿qué es lo importante? Tenemos que controlar los focos donde existen diagnosticados casos por dengue. ¿Por qué? Porque en esos lugares donde existen casos diagnosticados por dengue, si ese zancudo pica a una persona, entonces ese zancudo se contagia, y ese zancudo sí puede comenzar a replicar. Entonces, si en esa zona donde hay una persona con dengue habitan muchos zancudos, entonces sí se vuelve un lugar donde muchos zancudos se contagian con dengue y comienzan a picar a muchas personas. Pero eso pasa también por tener la información focalizada donde se pueda llegar a atacar y evitar este tipo de casos. Es correcto. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Las estrategias son contener no solo, evidentemente, los sitios donde se detectan casos positivos de dengue, sino que también bajar el número de casos de zancudos circulantes. Pero no podemos eliminar el vector porque es un vector natural, es un vector que no vamos a impedir que se genere. Podemos reducirlo. ¿Cómo? Eliminando las zonas donde este se desarrolla. Ministro, porque el tiempo se nos está acabando, si le tocara dejar este puesto en el cierre de este quinquenio, ¿cómo lo dejaría ahí? Mire, yo creo que me siento contento de ver un sistema de salud mejor, un sistema de salud más completo. Cuando me formé, me tocó ver lo duro del sistema de salud, donde no habían monitores, donde no habían suturas. El poder tocar ventilar un paciente con un ambú que era difícil, el poder haber contribuido con el país, haber aportado ese granito de arena, me da una gran alegría, de verdad, lo hace sentir a uno muy orgulloso, pero sobre todo con mucha humildad. Se siente uno contento de poder haber superado tantas cosas duras que pasamos en el proceso de formación. Sé que nos falta mucho por hacer, pero le da una alegría de poder dejar el sistema de salud encaminado hacia lo que la mayoría de sistemas internacionalmente de primer mundo merecen y tienen de estándares en salud. Así que de verdad que es una alegría, y pues sabemos que este sistema de salud ya va caminando hacia un camino, hacia un estándar de calidad médico que debe de ser. Y lastimosamente no tuvimos que llegar a este momento. Esto debió haber sucedido varias décadas atrás, pero creo que todo el esfuerzo que se ha hecho en tan corto tiempo bajo la edición del presidente Bukele solo tiene un objetivo, y es el velar por la salud de los salvadoreños.